de lisos crotos, esperando por el bondi, de Fiorito a Paternal. 20:30, estamos en vivo, claro, en Radio Vinilo. Después puede escuchar el programa por Spotify, lo puede escuchar a través de los cortes que hacemos en YouTube, en Instagram, #555 con número MDP. Allí Nico Borelli, responsable de hacer crecer nuestra red social. Pero yo les decía que vamos a hablar con muchos personajes cercanos, desde diferentes lugares. Él tiene un lazo sanguíneo, además. Tuvo con el viejo Timoteo y lo tuvo como entrenador. Y leí algunas notas de Darío Cavallo donde él marcaba que fue un referente dentro y fuera de la cancha. Así que hoy lo queremos saludar. Ha sido muy amable para poder contactarlo. Y bueno, la consigna es esa, ¿no? El significante es Grigol. Hola Darío, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches y gracias por la invitación para participar de esta nota. Bueno, vos sabés que siempre la primera pregunta es una asociación libre y tiramos lo que le ha dado título al programa de hoy, Fútbol y Grigol. ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza, Darío? ¿Qué pensás? ¿Qué se te ocurre? Generosidad, sabiduría, generosidad para transmitir su sabiduría hacia todos, ¿no? No solamente una sabiduría, una enseñanza futbolística, sino una enseñanza de vida. Sí, yo creo que todo lo que rodearon a Timo en su trayecto en el fútbol fueron mejores todos. El utilero fue mejor utilero, el canchero fue mejor canchero, el jugador fue mejor jugador, el dirigente fue mejor dirigente, porque Timo se entregaba en cuerpo y alma por el lugar donde le tocaba trabajar, hasta poniendo plata en su bolsillo sin esperar la devolución, sino por el solo hecho de ver crecer la institución, y eso genera una energía positiva, constructiva, que hace que generaba, ¿no? Que bueno, que toda la gente terminara apreciándolo y teniéndole un cariño inmenso. Vos sabés que antes de charlar contigo recordamos su paso por Mar del Plata, por Kimberley. Gustavo, que fue jugador de Kimberley, fue marcando un poco cómo cambió la historia desde la formación en el año 79, lo que dejó para el Dragón. Y ahí decíamos también, lo decía Gustavo, que por ahí en Gimnasia y en Ferro, él podía ser todo. Ahora, cuando fue a River con una estructura más firme, más armada, la cosa se complicó. ¿Vos cómo lo evaluás eso? Digamos, ¿encontró su lugar en el mundo primero en Ferro y después en Gimnasia para poder ser Timoteo? Por ahí si iba por otros clubes la cosa era más difícil, porque no se lo hubieran permitido, le hubieran puesto muchas trabas. Anteriormente también en Rosario Central tuvo un ciclo sí, es muy cierto, exitoso. Es verdad. También muy exitoso y seguramente está en la historia grande también de Rosario Central, Timoteo. Además que uno lo asocia más al Ferro de los 80 y al Gimnasio de los 90, pero en el momento que él deja de jugar y pasa a ser director técnico, él también deja un legado muy muy importante, sobre todo en el fútbol rosarino también, ¿no? Exacto. Bueno, ¿y crees eso que, digamos, su casa, por más que es cierto lo que decís, logra un título en Central, si no me equivoco, ¿no? Sí, logra ser campeón como director técnico. Exacto. Sí. Pero Ferro, él revoluciona. Ferro es un equipo de barrio que logra llegar a lo más alto del fútbol argentino. Muy criticado el viejo también, ¿no? Había detractores de ese Ferro y de su manera de trabajar. Sí, había una parte del periodismo que lo remarca, los mismos periodistas hoy en día lo remarcan, que decían que era un equipo aburrido, que no contaba. Claro, era aburrido porque tenía el 70% de la posesión de la pelota durante un partido contra los mejores, ¿no? Y hacía que los partidos que tenían que ser emotivos y populares o Ahí se nos cortó, bueno, ya lo vamos a recuperar. Tiene la tonada cordobesa, nació en Las Palmas como el viejo Timoteo. Es cierto, a ese Ferro le caían mucho
Y Grigol decía, bueno, me critican porque voy puntero, porque tengo la al valla equipo, menos al vencida. equipo de Rosario también, de Rosario Sí, también. sí, tenía un apodo, no sé si está escuchando Sergio Evangelista, tenía un apodo ese Rosario Central, que no era muy vistoso, pero bueno, logró el título. Y de hecho, me contaban que muchos pensaban que después de Mar del Plata iba a volver a Central. Y no, bueno, ahí empieza todo su derrotero con Ferro, armando un equipo fantástico. ¿Cómo era el 10 de Kimberley que iba a jugar por Cañete, que era la debilidad de Carpeta? ¿El zurdo? Orgambide. Orgambide. Y Albios Cochea también. Claro, eran los preferidos de Carpeta y tuvieron la chance de ir a Ferro. Bueno, pero ahora vuelvo con Darío Cavallo y recuperamos la charla. Hablábamos de esto, de su paso también por Rosario Central. Pero yo antes que ya pregunte Gustavo, digo, ¿cómo lo vivías vos? Porque jugador de fútbol, en Gimnasia, con la figura emblemática de Timo, y vos sos el sobrino, además. Sí. Mi mamá es la hermana de Timo y bueno, somos parientes. Timo tiene 4 mujeres, la otra hermana de Timo tiene 2 mujeres, mis primas, o sea, tengo 6 primas y mi familia tengo 3 hermanas y yo fui el último varón, el único varón de la parte de la parte de los Grigol, o sea que no queda otro que saber jugar de fútbol. Y bueno, ahí empezamos. Mi primer gran recuerdo que tengo es las pretemporadas de Ferro acá en Villa Gardino y yo quedándome 2 o 3 días con Timo compartiendo. El recuerdo no lo tengo, por supuesto, porque era muy chico, de 5 o 6 años, eran los 81, los 80, los 82, pero sí me acuerdo patentemente de estar entrenándole pelota a ese Ferro de los 80. Y hola Darío, Gustavo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué pensás que él tenía de tan especial para haber dejado tanta impronta en donde pasó? Es decir, ¿qué lo hacía especial? Timo era una persona muy humilde, muy simple, era muy amiguero, generaba vínculos no solamente con el jugador, sino con el contexto del jugador, con los padres de los jugadores, con la señora de los jugadores. En Gimnasia nosotros todos los fines de año hacíamos la fiesta de fin de año, donde nos juntábamos todos en estancia chica y había premios para todos, y tanto él como Betty como sus hijas se encargaban de entregarle un pequeño presente a cada persona que estaba ahí, ¿sí? Conocía el nombre del que abría la puerta en estancia chica, el que cortaba el pasto, el que lo recogía, el utilero. Timo se ponía a la par de todos. Cuando había que cortar el pasto, Timo se ponía a la par. Cuando había que ser médico, Timo ayudaba. Sí, en Gimnasia, por ejemplo, compró una máquina de $50.000. Sí, los tractores de estancia chica, que en principio los compró él, porque no tenía la estructura de Gimnasia para hacerlo en ese momento. Y bueno, aquí en el Club Las Palmas, que es donde que es nuestro barrio, él puso una plata y el club compró una manzana y climatizó la pileta de invierno. Por eso te digo que creo que la humildad, la generosidad y no olvidarse de eso hizo que su carrera fuera más emblemática, más recordada. También era una persona testaruda, ¿no? Y bastante rígida en algún punto. Timo era duro. Claro. Él se entregaba de tal manera al proyecto que bueno, no era simple, ¿no? Era una persona que lo estudiaba el proyecto, lo analizaba, no era testarudo. O sea, él quería la misma entrega que él daba, ¿no? O sea, más allá de que él lo hiciera inconscientemente, fue uno de los primeros que empezó a ver videos, Exacto. Ahí eso lo toma de Leonard Nudel en el básquet y empieza a analizar los videos. Sí, una persona adelantada para lo que sería el fútbol hoy, ¿no? Hoy seguramente estaría en la línea de los revolucionarios del fútbol hoy.
Sí, por ahí te digo testarudo porque era una persona que no, cuando tenía una idea difícilmente la abandonaba, quiero decir, ¿no? En ese punto, difícilmente claudicara con algo que tenía como concepto, quiero decir, ¿no? Sí, me acuerdo que, bueno, por ahí la gente, yo tengo más recuerdo no del Ferro de los 80, sino el de los 90, que todo el mundo le pedía que siempre lo sacara Pogarnix, que lo sacara Colosaba, que lo sacara... Y no, y al contrario, él se ponía cabeza dura y los bancaba a muerte a los jugadores, ¿viste? Me acuerdo de una época en Gimnasia se había dejado un bigote y no nos fue bien, ¿viste? Un semestre malísimo, hicimos no sé si 16 puntos y la gente le tiraba maquinitas para afeitarse, espuma y el bueno, no me va a salir el cepillito para hacer la espuma y Timo no se lo sacó hasta el semestre se lo sacó porque la verdad le decían que era mufa y bueno, yo se lo dejó un semestre entero. Fue muy malo ese semestre. Le digo, sí, viste, testarudo, una persona que bueno, era su manera de ser también, ¿no? Vos sabés que estamos hablando con Darío Cabal. Una vez Jorge Valdano nos contó que la charla técnica que lo marcó para toda su vida fue la primera que le dio el Flaco Menotti. Que lo abrazó, le habló, le dijo, jugamos para la gente, y que eso lo liberó. ¿Cómo eran las charlas técnicas del viejo Timo? Timo arrancaba un poco con video, ¿sí? Arrancaba con el análisis del rival y más que la charla técnica era la semana técnica, digamos, previa a cada partido. Hoy justamente veía un reel de Escola que hablaba de esto, ¿no? Que el partido no se gana el domingo o una maratón no se gana el día de la competencia, sino que se gana en lo previo, cómo te preparaste para ese gran evento que puede ser un partido, que puede ser una carrera, que puede ser en natación. Él decía, en esta nota de Escola decía que lo de la semana o la preparación era lo que lo hacía ganar el fin de semana, y yo creo que Timo era eso. Nosotros estábamos, el lunes empezábamos la parte física a cargo del momento que lo tuve yo con Javier Valdecantos, que hoy trabaja con los mellizos Barros Cheloto. El trabajo ya desde el día martes defensivamente, hay que cubrir esto porque este rival hace esto. Ofensivamente el miércoles nos hacía tirar centro del primer palo y resulta que el fin de semana salía el centro del primer palo porque ya había visto que el rival no tenía una buena defensa en la zona del primer palo y se daban por ahí los resultados. Después decíamos, mira, che, estuvimos 1 hora y pico tirando centro primer palo y bueno, después el fin de semana era el centro del primer palo y era el gol. Claro. Darío, perdón. Sí. No, te iba a decir. Timo lo que te diría era una multifacético porque Timo hasta entrenaba arqueros. O sea, Timo entrenaba a los arqueros. Hoy viste que los planteles tienen entrenadores de arqueros, tienen hasta algunos encargados de la zona ofensiva, otros en la zona defensiva. Timo lo que tenía era era complejo, viste, era completo. Era un tipo que no le hacía falta. Él veía los errores técnicos y hasta tácticos muy rápidos y bueno, eso lo transmitía rápido, eso, charlas técnicas iban en función de eso. Vos sabés que Márcico nos dijo que él recuerda que los preparadores físicos ni se metían, él no les daba, digamos, desde lo técnico y lo táctico era de él, los preparadores físicos que eran fuertes en Ferro, en Gimnasia, lo físico. Pero la práctica la manejaba el viejo desde el primer minuto hasta que se iban. Digamos, eso también era un sello identitario. Sí. Antes era más común, sí, que el director técnico orquestara todo. Hoy los entrenamientos cuentan con 4 fases. La fase del minuto cero, que es lo que pasa en el gimnasio, la iniciación a la tarea que se va. Entonces toda esa parte hoy se encargan los preparadores físicos con las adecuaciones, después empieza un analítico, después está un global y después termina con una elongación
Hoy los entrenamientos son mucho más complejos, ¿sí? Y hacen que participe más gente, ¿no? Anteriormente era el preparador físico y el técnico. Hoy está mucho más complejizado, ¿sí? El fútbol, pero sí, en esos momentos como que la figura del director técnico era la que llevaba adelante todo. ¿Y cómo era en familia? ¿Qué se decía de él en familia? ¿Cómo se manejaba en familia? ¿Cómo era tenerlo de tío? No puedo dejar de decir la palabra generoso, porque realmente lo era. A mi hermana aquí en Córdoba, que era su sobrina, le prestó la plata para comprarse su casa. Timo venía todas las navidades al fin de año y después nosotros íbamos para allá, para Mar del Plata, para el 12. Claro, sí. A jugar al tejo. Claro, Timo venía a Córdoba y de acá se iba con sus amigos del barrio que habían jugado en Las Palmas con él, a la colonia Carolla, a comprar salame, y ya preparaba los kilos de salame para llevarse a Mar del Plata y para Navidad, para pasar acá Navidad. Timo pasaba Navidad acá y Año Nuevo en Mar del Plata. Y bueno, Timo ya iba pensando en Año Nuevo. Entonces que yo compraba acá. Después agarraba a mi vieja, a mi tía, la subía arriba del auto, lo llevaba al súper y hacía unas compras monstruosas, exageradas, para pasar Navidad. Y ¿qué te quedaba? Le quedaba mercadería para su madre también, la Mafalda, que era su mamá. Y bueno, después algunos días de enero nos íbamos para Mar del Plata y bueno, ahí pasaba lo más lindo que le puede pasar a una persona del fútbol, es ir a Mar del Plata, al balneario 12 y cruzar la carpa al lado, los Artimes, al frente Gatti, Onega, y así, ¿no? La verdad que esa experiencia que yo tuve con él era los Solari de Rosario. La verdad que la experiencia que yo tuve ahí en Mar del Plata fueron inolvidables, porque bueno, se juntaba la gente a verlo jugar al truco, a verlo jugar al tejo. ¿Y jugaba bien al tejo? Porque se la pasaba jugando al tejo. Uno pasaba por la orilla y estaba jugando al tejo. Yo recuerdo sí, pero era buen jugador al truco también, ¿eh? Era buen jugador al truco. Era mentiroso. Darío, ¿y vos qué tenés de él como entrenador? Más allá de la tonada, ¿qué otras cosas tenés de él? Él, mientras nosotros íbamos transitando nuestra vida a jugar al fútbol, él estudien, hagan algo, no se queden en su casa con en ese momento no había tanto el celular, pero bueno, mi costumbre, yo me tiré a estudiar psicología social, que tiene que ver con la grupalidad, para manejar grupos, que la verdad que es tan complejo hoy la situación socioeconómica, psicológica de todos, que la verdad que fue un atino haber hecho eso. Después hice el curso de técnico y Timo nos iba diciendo, ahora tengo trabajo, mire, el día de mañana puede ser usted técnico, hagan esto. Y bueno, y sobre el final de mi carrera a mí me toca en realidad Jorge Solari, el Indio, el Atlético Tucumán, que me refresca todo lo que había hecho yo con Timo en Ferro, con Mario Uribol. La verdad que tenía unos técnicos yo de la puta madre. Mario Uribol, Héctor Cooper, Mario Gómez, Miguel Micó, Ángel Tojo, Jiménez. La verdad, bueno, después Timo, ¿no? Por supuesto, pero la historia esa de ese Ferro, todos tipos seleccionados de selección nacional, y bueno, como te decía, sobre el final de mi carrera me toca el Indio, que me refresca todos los conceptos que ya habíamos elaborado con Timo, y bueno, la verdad que se me hizo muy fácil, muy simple. Ya contaba con una estructura de enseñanza muy simple, muy lógica, y se me hizo todo mucho más fácil. ¿Y cuáles pensás que son los jugadores icónicos de él? ¿Cuáles son los jugadores que vos pensás a lo largo de varios, ¿no? De varias épocas, ¿no? Pero ¿cuáles representaron más a él y su idea de juego?
Puedo decirte Héctor Cooper, sin conocer tanto, porque bueno, Héctor hizo una carrera a nivel internacional exitosísima, pero acá solamente lo vimos en Lanús. Sí, hoy sigue su legado Jorge Cordon, calculo. Jorge lo tuvo mucho en la segunda parte, no en los 80, sino en los 90, Timo. Facundo Saba, si bien tiene otra estructura de trabajo, él el Colo Saba cuando gana la Copa Argentina con Patronato, que se le gana a Talleres, le nombran a Timoteo y le rompen llanto su papá. Y bueno, esos elogios de los jugadores no son simples de gestionar y que los jugadores lo expresen, ¿sí? Y bueno, y así como todos los que tengo contacto que han sido dirigidos por Timo, también hay algunos que por supuesto que no estaba de acuerdo en su forma de dirigir, de traccionar, pero son los menos, y también es válido que haya gente que no esté tan identificada con un director técnico, pero en un 98% todo el mundo habla de lo que dejó Timoteo como persona, como director técnico. Vos sabés, me estás hablando con dos hinchas de San Lorenzo, así que el año 95 lo tenemos muy fresquito en la cabeza, pero para el Timo fue un año muy duro, porque estaba ahí el campeonato. Era ahí, apareció Mazzoni, nosotros le hicimos un monumento, pero ese Gimnasia había ilusionado a mucha gente. En la intimidad, ¿le costó mucho superar eso? ¿Fue muy duro para él? Porque había hecho tanto por ese Gimnasia y no se le dio. Bueno, yo en ese momento estaba jugando en Ferro, él ya había pasado a Gimnasia, y viajó mi abuela, la mamá, Mafalda, viajó mi mamá, Cookie, viajó mi viejo, viajé yo, fuimos a ver todo el partido y bueno, estaba todo preparado en la casa de Timo para el festejo, porque bueno, llevaba una ventaja, y bueno, no lo consiguió el título, porque el fútbol se puede ganar o se puede perder, y al año siguiente se reformuló el equipo y en el 96 vuelve a conseguir un subtítulo, un subcampeonato. En el 98 se genera otro subcampeonato. Le faltó la coronación de un título. Exacto. Pero ante el imaginario futbolero, todo el mundo sabe que el Gimnasia de los 95 al 2000 de Timo fue histórico, hizo cosas en La Plata históricas, porque hizo pelear al equipo 6 años seguidos, títulos. Gimnasia vendió en esa época 10 jugadores, no los vendió al mercado local, salvo los mellizos. Después todo lo demás se fueron al Milan, se fueron al Betis, se fueron a equipos italianos. La verdad que Facundo Saba de Gimnasia a Inglaterra, no le hizo falta pasar por los grandes del fútbol argentino. Gimnasia en esos 6 años de Timo se empieza a codear y a gestionar como uno de los grandes equipos de Argentina. Los invitaban a los torneos de Mar del Plata. La verdad que bueno, en esos le faltó la consagración, el título, pero yo creo que todo el mundo sabe o se acuerda del Gimnasia del 90. Exacto. Darío, vamos cerrando la nota, agradeciéndote, ha sido muy grato escucharte, porque transmitís lo que fue Timo. Y bueno, queremos saber de tu actualidad, qué estás haciendo, qué pensás de cara al futuro como entrenador, no sé, laburar otra vez en un equipo de primera. Apenas terminé de dirigir, de jugar mi carrera en San Martín de Tucumán, me vine a mi club, el Club Las Palmas, donde salió Timo, y tuve la posibilidad de dirigir la primera división. Se consiguió el objetivo de salir campeón en la apertura y clausura. Después, al año siguiente, volví a salir campeón con Las Palmas y me llama Belgrano para ir a dirigir la cuarta de AFA. Tuve la posibilidad de ir a Belgrano y quedaban 8 fechas, ganamos 7 y terminamos saliendo campeón con la cuarta. Y desde ahí, desde el 2009, que fui empleado de Belgrano hasta hace 2 meses,
dirigí la primera división en un partido de Copa Argentina, fui ayudante de campo de Jorge Bullón, dirigí cuarta, dirigí quinta, dirigí la reserva de AFA 2 años. Fui ayudante de campo de Facundo Sábado en el 2013, fuimos a San Martín San Juan a salvarnos el descenso, conseguimos el objetivo, nos salvamos el descenso. Y hace 2 meses nos salió una oportunidad junto a Juan Colave. Bueno, en realidad que ya habíamos hablado de armar un cuerpo técnico, ya lo habíamos experimentado en Las Palmas en el 2016, que yo me vuelvo un semestre de verano a Las Palmas porque había un convenio entre las instituciones para jugar un torneo federal y ahí lo dirigimos con Juanca. Y bueno, ahora lo llamaron a Juanca para Racing de Córdoba hace 2 meses, y bueno, hace 2 meses que estamos laburando ahí en Nacional B, así que muy contento. El otro día le pudimos ganar a Quilmes, que venía invicto. Exacto, sí, bajaron puntero. Sí. Así que esa es mi realidad hoy, el Club Atlético Racing de Córdoba. Muy bien. Darío, ha sido un placer escucharte, la verdad, muy, muy grato. Tenés el sello también, me parece, la matriz que te ha dejado el viejo Timo. Bueno, muchas gracias por la nota y agradecido como familia por mantener viva en la memoria de la gente la imagen o lo que fue Timo, ¿no? Lo que fue mi tío, Carlos Timoteo Diego. Un saludo, que estés bien. Abrazo grande. Chao, Darío. Abrazo grande y muchas gracias. Bueno, lindo escucharlo, ¿no? Porque además, bueno, sobrino, dirigido por su paso por Ferro, por Gimnasia. Es cierto, integra el cuerpo técnico con Olave, que debutó, si no me equivoco, con Alvarado. Fue triunfo de Racing de Córdoba en su primer partido frente a Alvarado, una tardecita donde el equipo de Mar del Plata no hizo las cosas bien. Y bueno, ahí dijo generosidad. Me parece que está bueno eso. Yo digo sentido de pertenencia, generosidad, un poco lo identifica el viejo, ¿no? Sí, y una personalidad arrolladora, quiero decir, sí, ¿no? total. Que tomar esas posturas y sostenerlas en un club es muy complejo, ¿no? Es muy difícil de si no tenés con qué sostener sobre todo esto, ¿no? Marcar una impronta y decir, bueno, se juega así, el equipo tiene que tener determinadas características, inclusive hay que decirlo, ¿no? Tenía ciertas ideas por las cuales por ahí uno no comparte, por ejemplo, que los centrales tenían que medir determinada estatura. Claro. Bueno, y eso era innegociable. Entonces vos ibas a probarte y tenías que medir a partir de... Primero te medían, quiero decir. Bueno, que son ideas que por ahí fuera de contexto indican que, bueno, algo que no es muy, muy agradable, pero en alguien que después lo puede sostener y en los años marca que sus ideas lograron no solamente resultados deportivos, sino económicos, formación de futbolistas, y que hoy no, y después de tantos años se lo siga recordando por su paso en Ferro, es decir, por su paso en Rosario Central, que estamos hablando de hace 40 años. Exacto, ¿no? exacto. No es que estamos hablando de hace 5 años, estamos hablando de más de 40 años y se sigue hablando de ese Ferro y se sigue hablando de la revolución. Yo recuerdo haber ido a Pontevedra en esos años donde se entrenaba y era todo un lujo. No, Ferro era un club ejemplo, modelo pero no solo en fútbol, en todos los deportes, básquet, vóley, sí, atletismo. Lamentablemente fui en el 2013 dirigiendo la cuarta de Aldo Civi y Pontevedra era una sombra de lo que había sido en esa época de esplendor, que entonces a uno le da mucha tristeza. Evidentemente el predio dejó de ser operativo porque quedaba muy lejos, y bueno, y en esto del avance de los tiempos y de la movilidad, bueno, resultó ser bastante complejo para Ferro sostenerlo en utilidad, ¿no? Pero en esa época era un lugar donde concentrar el equipo de primera, inclusive. Exacto. Y después lo logra también hacer una revolución en Gimnasia y Esgrima La Plata. Un abrazo grande para todos los triperos. Yo es un equipo que quiero mucho. Viví en el barrio del Mondongo cuando me fui a estudiar a La Plata, y ahí conocí a esa gente que te hablaba de Favaloro y de Gimnasia. Yo acá me decía un changarín, acá nació Favaloro, acá en el barrio del Mondongo, y acá somos todos de Gimnasia.
Hermoso, un recuerdo precioso. Bueno, pausa.